Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Catalina Muñoz Súa y mi código es 1016-052-052. Hola, mi nombre es Marco Antonio Tafur García, código 930907-04182. El Plan de Aseguramiento Meteorológico hace referencia al programa de actividades de meteorología que tiene contemplado el laboratorio para asegurar la confiabilidad de los equipos de medición en todos y cada uno de los procesos, desde los más críticos hasta los que solamente verifican ciertos criterios de funcionamiento. La función del Plan de Aseguramiento Meteorológico es controlar, garantizar, evaluar, apoyar y suministrar información con todo lo relacionado a los instrumentos de inspección, medida y ensayo. La importancia que tiene el Plan de Aseguramiento Meteorológico en la industria y en las instituciones prestadoras de servicios de salud es que ayudan al ordenamiento y a la facilitación de transacciones comerciales. En la mayoría de los casos, las cantidades y las características de un producto son resultado de un contrato entre el cliente y el proveedor. Las mediciones contribuyen en estos procesos y por ende afectan directamente la calidad de vida de la población, protegiendo al consumidor, ayudando a preservar el medio ambiente y contribuyendo a usar racionalmente los recursos naturales. Identificamos si dentro de su uso como instrumento tiene valores medibles, verificables, para hacer una confirmación metrológica. La confirmación metrológica son un conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto. La confirmación metrológica generalmente incluye calibración y verificación. Cualquier ajuste necesario o reparación posterior para la recalibración, comparación con los requisitos metrológicos para el uso previsto del equipo, así como cualquier sellado y etiquetado del mismo. El segundo es la confirmación metrológica. No se consigue hasta que se demuestre y documente la adecuación de los equipos de medición para la utilización prevista. El tercero es los requisitos relativos a la utilización prevista. Pueden incluir consideraciones tales como el rango, la resolución, los errores máximos permisibles y otros factores. Esta confirmación no se consigue hasta que se demuestre y documente la adecuación de los equipos de medición para su utilización prevista. Los requisitos metrológicos normalmente son usados de los requisitos del producto y no se encuentran especificados en los mismos. Una herramienta en la metrología que garantiza la trazabilidad es la calibración del instrumento o sistema mediante un uso de referencia materializada. La calibración determina las características de rendimiento de un instrumento o sistema antes de su uso, mientras que con la referencia materializada se calibra el instrumento o sistema en el momento de su uso. La calibración usualmente se logra mediante la comparación directa con las medidas estándar o una referencia materializada certificada. Luego, esta es documentada para emitir un certificado de calibración del instrumento. La importancia de las condiciones ambientales dentro de los procesos de calibración y verificación es que al clasificar las magnitudes es necesario conocer los posibles métodos de medición, elaborar sus respectivos procedimientos e identificar los factores que pueden alterar los resultados, ya sean condiciones ambientales. El equipo escogido es el electrobisturí. Los pasos de calibración en las variables de este equipo los describimos a continuación. La calibración de la ganancia en el modo bipolar, pues el primer paso es conectar el equipo en modo verificación al modo bipolar, así como los cables que se conectarán en el receptáculo. Luego se debe pasar uno de los cables de conexión a través del transformador de corriente, el cual debe estar conectado al voltímetro. Como paso siguiente se debe conectar una resistencia de poder no inductiva, las cuales harán las veces de carga, reemplazando al paciente en el proceso de calibración. Durante este proceso el valor de la resistencia debe ser de 10 ohmios. Se le debe adicionar a cada uno de sus lados los dos cables de conexión que irán directamente al generador de potencia. Por último, en este proceso se procede a conectar el pedal en el receptáculo indicado. Se presiona el pedal prolongadamente y se debe observar en el voltímetro un valor que sea equivalente a 1790 más o menos
1790 miliamperios. Luego se debe observar el valor de la medición y se debe tener la activación y observar que si la salida de corriente es muy alta, comparado con el valor, si se debe aumentar el valor del factor de corriente, o en el caso de que sea muy baja, se debe realizar el proceso inverso, siempre asegurando que el valor dado quede dentro de los valores estipulados en las respectivas tolerancias. La tercera calibración es la de salida de voltaje, que los valores de las resistencias de precisión que se presentan son los más altos a los usados en la corriente, ya que son del orden de los 1000 a 3000 ohms. Por otro lado, el proceso de calibración se puede realizar de manera inmediata al momento de realizar la verificación de la corriente, debido a que al tener una corriente y una carga determinada para cada modo, por medio de la ley de Ohm se puede encontrar el valor correspondiente al voltaje en modo de calibración. Este proceso se puede realizar con la variación en los valores de las resistencias a manera de verificaciones de los resultados obtenidos en la calibración de corriente, ya que si se realiza por el camino del voltaje, la calibración de corriente no se hace necesaria. La segunda calibración es la de ganancia de corriente monopolar. Se debe conectar uno de los cables de prueba en el receptáculo del modo monopolar del generador del voltaje. Luego se debe pasar este cable a través del transformador de corriente y conectar al transformador al voltímetro, que realizará la verificación final de los valores entregados por el equipo. Se debe utilizar un cable de prueba adicional para poder cortocircuitar los dos pines en el receptáculo de electrodo del retorno del paciente y adicionar un cable más desde ese corto hacia el voltímetro de medición. Se debe ratificar que se encuentre con una resistencia de 10 ohmios conectada de manera correcta a través del transformador de corriente para que en la salida del modo monopolar. Se debe conectar un pedal para realizar el chequeo. Se debe presionar este pedal por tiempo prudente y verificar que el voltímetro se encuentre en una lectura aproximada, más o menos 8 miliamperios de 1250. La tercera calibración es la de salida de voltaje, que los valores de las resistencias de precisión que se presentan son los más altos a los usados en la corriente, ya que son del orden de los 1000 a 3000 ohms. Por otro lado, el proceso de calibración se puede realizar de manera inmediata al momento de realizar la verificación de la corriente, debido a que al tener una corriente y una carga determinada para cada modo, por medio de la ley de Ohm se puede encontrar el valor correspondiente al voltaje en modo de calibración. Este proceso se puede realizar con la variación en los valores de las resistencias a manera de verificaciones de los resultados obtenidos en la calibración de corriente, ya que si se realiza por el camino del voltaje, la calibración de corriente no se hace necesaria. Los rangos de medidas en los electrobisturí, pues en los corrientes en modo bipolar, el rango de medidas entre 0 y 1790 miliamperios. La tolerancia, más o menos 20 miliamperios. Corriente en modo monopolar, el rango de medidas entre 0 y 1250 miliamperios. La tolerancia, más o menos 8 miliamperios. La potencia de salida, el rango de medida es entre 0 y 300 watts. La tolerancia, más o menos 15% del valor de la medida. Es importante tener en cuenta que a pesar de que el rango efectivo del equipo en cuanto a potencia es elevado, dentro de la parte clínica, el promedio de trabajo en potencia se encuentra reducido a un rango entre 30 y 60 watts, ya que la potencia entregada por el generador es bastante alta para las necesidades existentes en las intervenciones quirúrgicas. Gracias.